Entonces el día de hoy vamos a hablar, ya hemos hablado de hongos fitopatógenos, entonces hoy en día vamos a hablar de hongos que en sí también en este caso son patógenos para ciertos organismos, pero a la vez en este caso pueden ser beneficiosos. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar como controladores biológicos, ¿no? Dentro de estos tenemos los hongos entomopatógenos, ¿no? Seguro ustedes en lo que están trabajando, incluso en la agroindustria, han escuchado de estos hongos generalmente controladores, ¿no? Nosotros sabemos que también los insectos generalmente tienen la capacidad de causar generalmente plagas en las plantas y por lo tanto también hay gran problema principalmente en la agroindustria, ¿verdad? Y por lo tanto en este caso hay que eliminarlas, ¿no? Entonces, los hongos también tienen la capacidad de, en este caso, de enfermar a estos insectos y a veces estos insectos generalmente a veces no son patógenos para el humano, por lo tanto se pueden utilizar, ¿no? Entonces, los organismos controladores de insectos, plagas, son muy variados, numerosos, encontrándose también en este caso, como le dice, desde virus, bacterias, hasta vertebrados superiores como aves y algunos mamíferos, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a hablar en este caso de los organismos generalmente que pueden ayudar, ¿no? La principal relación de los controladores con los organismos que aquellos que atacan está dada por la necesidad del alimento. Entonces, en este caso también, por decir, el hongo necesita el alimento, por lo tanto, en este caso pueden puede eliminar al insecto porque se van a alimentar de ellos, ¿no? Por lo tanto, los controladores de insectos, plagas, son organismos entomófagos, ¿no? Y se han dividido en parasitoides, parásitos, patógenos y depredadores, ¿no? En este caso vamos a tener lo que se llama los entomopatógenos, ¿no? La mayoría de los patógenos como dice, deben estar en contacto con el huésped, en este caso el insecto, deben tener la capacidad de penetrarlo, deben tener la capacidad de reproducirse en los tejidos del hospedante y, aparte de eso, después que se han reproducido, emitir propágulos, por los cuales generalmente van a salir con la finalidad de originar nuevos hospedantes para repetir el ciclo, ¿no? Entonces, a diferencia de los parasitoides, depredadores y parásitos, los patógenos, en este caso los entomopatógenos, carecen de estados móviles que le permiten realizar la búsqueda de sus hospedantes, ¿no? En forma activa, ¿no? Por si los parasitoides, parásitos generalmente pueden tener movilidad, ¿no? Y eso le hace la posibilidad de entrar en contacto con el hospedante en forma pasiva, siendo dispersados por diferentes medios, ¿no? En caso de los entomopatógenos, generalmente vamos a ver que a través del viento, generalmente pueden, en este caso, el viento o otros, como igualito que los fitopatógenos, pueden estar en contacto, en este caso, con el insecto, ¿no? Entonces, los hongos entomopatógenos generalmente se caracterizan por su escasa toxicidad y de ahí que se están utilizando como controladores, ¿no? Sobre otros organismos del ambiente por su aptitud para ser tratados también industrialmente, es decir, se cultivan, formulan, empaquetan, almacenan y se comercializan como un insecticida convencional y eso nosotros lo podemos ver que hoy en día prácticamente está en boga estos hongos entomopatógenos, ¿no? Algunas especies de insectos, entonces, son particularmente también susceptibles al ataque de hongos entomopatógenos, y estos hongos son muy específicos al grado de género y especie, por lo que no infectan a plantas y animales, entonces solamente van a tener la capacidad de infectar, en este caso, al insecto, ¿no? Por decir, uno puede esparcir estos hongos entomopatógenos y no le va a hacer nada a las plantas ni a los animales porque no son específicos, ¿no? El desarrollo de estos patógenos es favorecido también por las condiciones de humedad, es decir, que las condiciones ambientales también son importantes para que estos hongos tengan la capacidad de poder adosarse, poder penetrar y hacer la infección, ¿no? Una de las características también que es importante de estos hongos entomopatógenos es que tienen un potencial epizótico considerable, lo que quiere decir cuando son dispersados generalmente a través de diferentes mecanismos, generalmente van a ser dispersados a través de una población y entonces en este caso se dispersan rápidamente y pueden en este caso eliminar en este caso al patógeno, en este caso al insecto, rápidamente, ¿no? Por eso se dice que tiene un potencial epizótico, ¿no? Y esto es debido a que tienen la capacidad de adosarse al insecto, penetran a su huésped, puede infectar insectos chupadores como áfidos, moscas blancas, los cuales no son susceptibles a veces a ataque de bacterias y virus. Y por lo tanto, estos hongos entomopatógenos generalmente se utilizan para áfidos y moscas blancas, ¿no? Normalmente los hongos son entomopatógenos de acción lenta, es decir, que tampoco no es en sentido muy rápido, ¿no? Inclusive a veces dicen, no,
no actúan, pero también es muy importante saber en qué sitio generalmente se va a colocar el entomopatógeno, ¿no? Entonces, algunos atacan a gran cantidad de especies distintas de insectos, pero estos productos dependen generalmente, les decía, de las condiciones ambientales, de temperatura, ¿no? Que está aproximadamente a 25 grados, y de elevada humedad relativa para su desarrollo y acción patógeno sea adecuada. Entonces, esta temperatura le decía que es muy importante, ¿no? Y a veces nosotros podemos comprar hongos entomopatógenos, pero estos hongos posiblemente han sido aislados de otros sitios, de otras regiones, donde a veces las temperaturas inclusive son muy bajas, pero a veces nosotros podemos en Ica, podemos tener temperaturas de 30, más de 32, y entonces esas temperaturas a veces si nosotros podemos colocar, hacer un control, generalmente estos hongos no van a poder tener la efectividad de acuerdo a la temperatura que ellos actúan. Por eso le decía que es tan importante seguir trabajando en el aislamiento de estos hongos entomopatógenos para tener cepas nativas, principalmente de nuestra región, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede encontrar? Generalmente en diferentes cultivos podemos encontrarlo como soya, hortaliza, algodón, cítricos, especies forestales y ornamentales, ¿no? También se ha encontrado que existen hongos acuáticos que infectan, en este caso, las larvas de algunos mosquitos. Por eso, inclusive hoy en día, principalmente se está trabajando también con los diferentes, los Aedes, ¿no? Lo que es aegypti, ¿no? Haciendo ensayos de encontrar cierto tipo de hongos con la capacidad de poder infectar generalmente las larvas, y esto no puede, no ayude, es decir, que corte el ciclo generalmente de estos mosquitos que pueden llevar cierto tipo de virus, ¿no? Los hospedadores primarios generalmente pueden ser áfidos, pueden ser moscas blancas, saltamontes, moscas, larvas, escarabajos, orugas de mariposa, trips y en este caso ácaros. ¿Qué ventajas tienen los hongos entomopatógenos y por qué hoy día se está utilizando? Debido a que estos presentan grados variables de especificidad, pueden ser específicos a nivel de familia o especie, muy relacionadas. En el caso de cepas, pueden ser específicas a nivel de especie, sin afectar, en este caso, a los enemigos naturales. Si el entomopatógeno encuentra las condiciones adecuadas para introducir y colonizar un ecosistema, se reproduce y se renueva en forma continua, ¿no? Es decir, vuelven persistentes, haciendo innecesario nuevas aplicaciones, lo que quiere decir que, por decir, si nosotros en un campo queremos hacer un control por un insecto plaga, nosotros podemos esparcir este tipo de hongo con la finalidad, en este caso, que elimine el insecto plaga. Sin embargo, a través de estos insectos, generalmente ellos van a salir nuevamente y van a encontrarse en el suelo, y entonces estos mismos hongos generalmente son importantes porque nuevamente comienzan a reproducirse, a veces en el mismo medio ambiente donde se encuentran, y por lo tanto le dice, a veces ya no son necesarias nuevas aplicaciones, ¿no? Se pueden aplicar también mezclas de hongos con dosis subletales de insecticidas para lograr efectos sinérgicos superiores a los logrados con aplicaciones de cada producto por separado. Entonces, hoy en día también se está trabajando, en este caso, utilizar dos tipos de hongos, de repente posiblemente, que ayuden generalmente a lograr, en este caso, mucho mejor efecto insecticida, ¿no? Otro factor muy importante que se tiene que tener con estos hongos entomopatógenos es que no contaminan el medio ambiente, ni afectan al hombre ni a otros animales superiores, porque le decía que generalmente estos son específicos a nivel de especie, principalmente, ¿no? De qué tipo de especies de insectos van a ser, es decir, que no tienen la capacidad de afectar ni al hombre ni a los animales, ¿no? Y cuando el hongo no llega a causar la muerte directamente, generalmente se presenta, por decir, si se es esparcido, a veces puede atacar en este caso al insecto, pero a veces no llega en este caso a causar la muerte, pero sí pueden afectar generalmente el ciclo de vida del insecto. Entonces, si afecta el ciclo de vida del insecto, vamos a ver que no van a tener la capacidad de reproducirse, ¿no? Entonces, estas son las ventajas de los hongos entomopatógenos. Pero también hay desventajas, principalmente cuando nosotros podemos ver. Generalmente le decía, y este es un factor muy importante que se tiene que tener en cuenta, la sensibilidad a variaciones de las condiciones climáticas, como temperaturas extremas, ¿no? Humedad, en este caso lugares muy secos, ¿no? Donde hay una luz ultravioleta muy directa, ¿no? Entonces eso hace que estos hongos generalmente no tengan la capacidad de crecer, ¿no? Estas limitantes están siendo a veces contrarrestadas mediante a veces uso de aditivos, ¿no? Por decir, cuando se esparce generalmente estos tipos de hongos, generalmente le colocan protectores solares o aceites antidesecantes, pero yo le decía que hay que seguir investigando con la finalidad de tener cepas generalmente nativas, y ya inclusive estos aceites a veces no se podrían utilizar, ¿no?
Aparte de que requieren de condiciones de almacenamiento más exigentes que las moléculas inorgánicas, en este caso para evitar que pierdan su patogenicidad. Entonces, siempre, en este caso, cuando se trabaja con hongos entomopatógenos, siempre hay que evaluar la patogenicidad, porque a veces sí pueden perder la patogenicidad cuando se hacen muchos tipos de cultivo, es decir, que cuando se van replicando el tipo de cepas, ¿no? En general, los insecticidas biológicas generalmente no matan instantáneamente. ¿Por qué? ¿Por qué no matan instantáneamente? Porque son moléculas vivas y por lo tanto van a tener que ingresar principalmente en este caso al insecto, van a tener que desarrollarse y al desarrollarse generalmente va a durar un tiempo, ¿no? A diferencia en este caso de los químicos que podamos utilizarlo que sí matan instantáneamente, ¿no? Entonces alcanzan buenos niveles de control entre 1 o 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de la plaga y dependiendo del ambiente, lo que quiere decir de las condiciones climáticas que puedan tener, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, dentro de los hongos entomopatógenos utilizados en control de plaga, tenemos los hongos que están representados por los grupos taxonómicos de inferiores a superiores. Sin embargo, las clases mejor representadas y las más frecuentes que se utilizan y que se comercializan, en este caso los constituyen los ifomicetes y los cigomicetos, ¿no? Aunque ya esos cigomicetos han cambiado ahora en la parte de tipo de nomenclatura, ¿no? Entonces, en cuanto a los sifomicetos, generalmente tenemos al género Bauberia, Metarrhizium, Isaria, antes se llamaba Paeselomyces, ahora nuevamente la nomenclatura ha cambiado y le llaman Isaria, ¿no? Numurae, en este caso, y Lecanacilium, que también antes se llamaba Verticillium. Y estos tienen efectos sobre lepidópteros, ¿no? Y tenemos los cigomicetos, y dentro de los cigomicetos tenemos la entomofora, en este caso, que ataca a dípteros, lepidópteros y homópteros, ¿no? Entonces, el género de estos hongos entomofora consiste en patógeno altamente específico del huésped y que causan, miren, episodios mortales en diversos insectos huéspedes, ¿no? El más conocido generalmente es el hongo que se llama mosca zombie, ¿no? Que es por Entonophora muscae. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción que tienen que tener en este caso para que los hongos entomopatógenos puedan crecer? Entonces, también tenemos que tener en este caso el tipo de triada, ¿no? Tiene que haber una relación hospedero-patógeno, pero también importante que se debe tener en cuenta el medio ambiente, ¿no? Entonces, tenemos que tener los insectos, generalmente huéspedes que van a, que en este caso, que están, a veces van a atacar en este caso a las plantas, necesitamos que estos insectos generalmente tengan el efecto patogénico, pero también es importante el medio ambiente, es decir, que el medio ambiente le va a permitir crecer, ¿para qué? Para que puedan tener efecto patógeno, ¿no? Entonces va a haber una relación, en este caso, hospedero-patógeno, ¿no? Entonces, esto es un factor importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para nosotros poder, en este caso, esparcir cierto tipo de hongo, ¿no? Porque a veces el medio ambiente no es adecuado y entonces, aunque esparcemos en este caso a veces las esporas de los hongos, a veces no van a tener la efectividad que nosotros queremos para poder eliminar los patógenos. Por eso, a veces algunos prefieren generalmente utilizar generalmente los productos químicos para poder eliminar, en este caso, el insecto plaga. Entonces, aquí podemos hablar de efectividad relativa, ¿no? Por lo tanto, los hongos entomopatógenos requieren una humedad alta para poder infectar a su huésped, por lo que las episodias naturales son más comunes durante condiciones de humedad, ¿no? La eficacia de estos hongos contra los insectos plagas depende de los siguientes factores. Ya les decía, especie y o cepa específica del hongo patógeno, ¿no? Etapa de vida y susceptibilidad del hospedero. ¿En qué etapa generalmente nosotros podemos también agregar generalmente estos tipos de hongos, ¿no? Porque hay una parte, por eso tenemos que, en la parte entomológica, ustedes tienen que saber su ciclo de vida, en este caso del insecto plaga, para también ver, en este caso, en qué etapa de su vida generalmente puede ser más susceptible, ¿no? Y la humedad y las temperaturas adecuadas son factores importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo el insecto tiene la capacidad de poder, perdón, el hongo tiene la capacidad de hacer enfermedad, en este caso al insecto, ¿no? Entonces, hay, en este caso, 10 etapas generalmente que se puede producir, ¿no? Primeramente, tiene que adherirse al tegumento, igualmente, igual que los fitopatógenos, generalmente tiene que hacer una germinación del conidio, generalmente. Luego viene la penetración de la cutícula, viene la multiplicación, en este caso, en el homocele del insecto, ¿no? Y luego también allí nosotros podemos observar
que va a tener la capacidad, en este caso, de producir, en este caso, toxinas, ¿no? Y estas toxinas van a actuar en diferentes formas, ¿no? Vamos a ver cómo puede, en este caso, puede actuar, ¿no? Luego de la muerte del insecto, y aquí la muerte del insecto a veces es muy importante porque en este caso no destruye al insecto, ¿no? Entonces ustedes van a ver que el insecto generalmente aparece ahí, pero parece momificado. Y más bien el hongo generalmente comienza a colonizar y luego nosotros vamos a ver que va a emerger del micelio fuera del insecto, ¿no? Luego hay la esporulación y estas esporas nuevamente permiten la diseminación generalmente del hongo. Entonces, este es el ciclo de vida generalmente. Nosotros vamos a tener, por decir, esporas, generalmente. Aquí vamos a tener el insecto plaga, generalmente va a tener que hacer la infección, va a haber un crecimiento interno y por lo tanto generalmente va a haber la muerte, ¿no? Una vez que muere el insecto, generalmente el hongo comienza a emerger, hace la micelación y nuevamente nosotros vamos a ver que va a formar estructuras generalmente donde portan esporas, estructuras de esporulación y nuevamente generalmente vamos a ver el ciclo, ¿no? En todos los casos, la unidad efectiva es la espora, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a hacer que puede ser una reproducción, en este caso sexual, o el conidia, que en este caso puede ser una espora sexual o puede ser una espora asexual, ¿no? Entonces, la invasión a los pelos se produce con la adherencia del conidio a la cutícula del insecto, ¿no? Posteriormente, este producto, así como nosotros hemos visto en los hongos fitopatógenos, va a producir un tubo germinativo, ¿no? Y hay muchos de estos hongos generalmente que van a producir apresorios. Le decía que es una modificación generalmente de la hifa, en donde los apresorios generalmente son unas modificaciones aplanadas que van a hacer contacto principalmente con la cutícula, ¿no? Y puede haber como producto de la dilatación de la hifa, puede haber procesos generalmente, en este caso físicos, ¿no? Porque como hay una dilatación de la hifa, esto va a permitir la penetración en dos procesos principales. Uno que puede ser el físico, debido a que la presión de la hifa generalmente va agrandándose principalmente, y entonces este tiene la capacidad de romper las áreas membranosas esclerosadas. Y el químico, ¿por qué? Porque el hongo a su vez generalmente tiene la capacidad de producir cierto tipo de enzimas, ¿no? Es decir, que hay factores de patogenicidad también de este hongo que va a producir enzimas como proteasas, lipasas, quitinasas, por lo cual va a degradar generalmente proteínas, lípidos, quitina, ¿no? Y esto le va a permitir una facilitación, en este caso, de penetración mecánica, ¿no? Ahora, en el área de la procutícula, alrededor de la penetración, aparecen síntomas como histolisis, lo que quiere decir que debido a que estas enzimas van actuando, hay una descomposición del tejido por acción enzimática, ¿no? Entonces el hongo tiene la capacidad de penetrar, se inicia el proceso de colonización, en el cual la hifa sufre un engrosamiento y comienza en este caso a ramificarse en la cavidad general del cuerpo. A partir de ese momento, nosotros vamos a ver que se forman pequeñas colonias del hongo y cuerpos hifales. Ahora, una vez que el hongo ingresa, estos hongos tienen la capacidad también de ser dimórficos. ¿Por qué? Porque cuando entra generalmente ya prácticamente dentro del cuerpo del hongo, entonces la parte hifal no le va a permitir generalmente, en este caso, ser más productivo ellos. Entonces ellos lo que van a hacer es formar blastosporas, ¿no? Entonces estos cuerpos levaduriformes, en este caso que son esporas levaduriformes, y comienza en este caso nuevamente a diseminarse, así como blastosporas, ¿no? Sin embargo, no ocurre el crecimiento hifal antes de la muerte del insecto. Es decir, que primero dentro del insecto nosotros vamos a ver que se va a desarrollar como blastosporas, ¿no? Como si fueran levaduras en gemación, ¿no? Y ahí van a comenzar a hacer, en este caso, el daño, en este caso, insecto, ¿no? Y luego vamos a tener ya un crecimiento hifal cuando, en este caso, el insecto muere, ¿no? Entonces, la colonización de los diferentes órganos se produce en la siguiente secuencia, principalmente cuando ingresa, generalmente el hongo ingresa ya dentro, principalmente del Homo celes, generalmente, nosotros vamos a ver que van a comenzar a invadir los cuerpos grasosos, el sistema digestivo, el tubo de Malpighi, la hipodermis, el sistema nervioso, los músculos y la tráquea, ¿no? Entonces, la muerte del insecto va a ocurrir por la producción de micotoxinas, porque cuando el hongo generalmente está dentro del insecto, generalmente van a producir metabolitos secundarios, ¿no?
Entonces, estas micotoxinas generalmente hay cambios patológicos en el homocele, hay una acción histolítica y un bloqueo mecánico del aparato digestivo, por el tanto el insecto ya no tiene en este caso la capacidad de alimentarse, ¿no? Y luego, generalmente ya comienza, en este caso, luego que muere principalmente, ahí hay un crecimiento de las cifas, ¿no? Después de 48 a 60 horas de la muerte del insecto, entonces las cifas comienzan ya a emerger. ¿Y por dónde van a emerger? Por los espiráculos, por el ano, por la boca, a través de áreas más débiles de las regiones intersegmentales, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué va a comenzar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las toxinas que ellos producen, no? Los hongos entomopatógenos poseen gran capacidad de producir toxinas que son utilizados en el ciclo de la relación patógeno-hospedero, ¿no? El estudio de estas toxinas, como son las destruxinas, demetildestruxinas y proteostrinas, generalmente estas toxinas son de suma importancia ya que pueden sintetizar productos químicos de baja toxicidad y elevada acción insecticida, inclusive acaricida y nematicida. Por lo tanto, a veces también dentro de estos hongos pueden ser nematicidas, ¿no? Entonces, dentro de algunas toxinas y ejemplos que se han trabajado, generalmente hay toxinas que son clasificados dentro de los depsipéptidos cíclicos que alteran el transporte de cationes a través de la membrana celular del insecto. Dentro de estos se ha encontrado beauvericina, producida por Verticillus lecani, Beauveria bassiana, eh, bacilonoide, producida por Beauveria bassiana, Pesalomyces fusarius en este caso, osporeín de color rojo intenso, actividad antimicrobiana, producida por Beauveria bassiana también. Metarrhizium anisoplea, que se han aislado dos grupos de toxinas, las destruxinas, ¿no? Que son las depsipéptidos cíclicos, de las que se conoce 28 diferentes tipos, ¿no? De acuerdo a la composición química. Y las citocalcinas, que se han encontrado tres diferentes, ¿no? Entonces acá también tenemos algunas especies de hifomicetos, algunas toxinas de hifomicetos que son producidas, ¿no? Que se han trabajado in vitro, en vivo o en ambos, ¿no? Que sean, ¿no? Por decir Metarrhizium anisoplea, generalmente destruxina, le decía más de 27 tipos, Esguaicinone, ¿no? Citocalacin C se han encontrado. Beauveria bassiana, generalmente se ha encontrado bassianina, Beauravicina, baciolonide, baueroloides, tenélidos en este caso, ¿no? Beauveria browniarti, en este caso, osporeína, en este caso, Paesolomyces fumosorrosius, baumericina, mira que son muy parecidos a estas porque tienen los compuestos químicos, ¿no? Baubeloide, ácido epirino 2,6 descarboxílico, ¿no? Verticillum lecani, ácido dipolónico, ácido hidrocarboxílico, ciclosporín, ¿no? Del hongo Tilopocladium sp, ciclosporina, eprapeptina, ¿no? Hirstustella thomsoni, Histrurelin A y B en este caso, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar en este caso, es como ingresa principalmente el insecto, generalmente nosotros vamos a tener la espora, ¿no? Nosotros vamos a tener la epitícula, la procutícula, generalmente la epidermis, ¿no? Y la hemolinfa del insecto, ¿no? Entonces ustedes van a tener acá el hongo, generalmente le decía, si las condiciones son necesarias, la humedad hace que se forme este tubo germinativo, este tipo de hifa, ¿no? Y este tipo de hifa generalmente va a tener, en este caso, como un tipo de apresorio, ¿no? Que va a ser un contacto íntimo en este caso, ¿no? Entonces estos comienzan a penetrar, comienzan a formar primeramente su hifa, y nosotros vamos a ver en este caso que va ingresando, ¿no? Penetra, luego penetra en este caso la epidermis, y cuando está en la hemolinfa, nosotros vamos a ver que se van a formar las levaduras, ¿no? Y van a formar blastosporas, y ahí vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces, este es ejemplo de cómo nosotros podemos ver generalmente cómo ingresa generalmente el insecto, ¿no? Nosotros vamos a ver que, le decía que el hongo puede llegar generalmente al insecto a través del viento, a través de la lluvia, a través de animales, a través del insecto. Es muy parecido a lo que le decía cuando trabajamos en hongos fitopatógenos, cómo llega el hongo, el inóculo generalmente a la planta. Entonces acá también vamos a ver cómo el inóculo, cómo en este caso el hongo, va a llegar al insecto, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a observar en este caso, la represión puede ser 24 o 48 horas, entonces nosotros vamos a ver que la espora cae aquí,
en este caso, y va a demorar aproximadamente de 12 a 20 horas para que pueda haber la germinación. Aquí tiene que ver las condiciones de humedad, le decía, de temperatura adecuada, para que este hongo generalmente tenga la capacidad, generalmente, de formar su tubo germinativo, ¿no? Entonces, esto generalmente se forma generalmente estas modificaciones hifales que le van a hacer que se adosen principalmente aquí, ¿no? Y va a formar generalmente el tubo germinativo, ¿no? Entonces, este es el tubo germinativo y este es el apresorio. Yo les decía que aquí generalmente lo que puede haber son dos tipos de mecanismos. Un mecanismo generalmente físico, porque aquí se va ensanchando, ¿no? Es como si fuera un tipo de grampa, y como este se va ensanchando, generalmente va penetrando, ¿no? Pero también puede haber en este caso generalmente un efecto químico, ¿no? En donde vamos a ver que el hongo va a tener la capacidad principalmente de hacer una hidrólisis enzimática. ¿Por qué? Porque va a producir lipasas, proteasas, quitinasas, ¿no? Este momento generalmente puede durar aproximadamente de 6 a 12 horas, ¿no? Entonces, luego el hongo aquí comienza a ingresar, principalmente entra a la epicutícula, procutícula, a la epidermis, y generalmente nosotros vamos a ver que en este caso va a entrar, en este caso, al homocele, ¿no? Entonces aquí ya va a haber disturbios, en este caso, fisiológicos. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a ver, y le decía que en esta parte de aquí, generalmente se va a formar las blastosporas, es decir, que la forma levaduriforme. Y estos hongos, estos tipos de hongos van a tener la capacidad de producir, en este caso, los metabolitos secundarios, que son micotoxinas, ¿no? Entonces, esta producción de micotoxinas generalmente va a hacer que generalmente pueda haber disturbios fisiológicos, generalmente ataca el sistema nervioso central, generalmente va a bloquear, hay un bloqueo en el aparato digestivo, y por lo tanto, generalmente el tubo del Malpighi, generalmente vamos a ver, va a atacar los tejidos adiposos, generalmente, y entonces toda esta parte ataca también a la parte muscular. Por eso el insecto generalmente lo que vamos a ver es que ya no va a ser vivaz, generalmente no va a mover alas, si pudiera tener en este caso, no va a tener la capacidad en este caso de comer, generalmente separa el sistema nervioso principalmente, y esto hace que el insecto comience a morir, ¿no? Entonces comienza en este caso la colonización, y nuevamente, miren, estos 3 a 8 días en este caso, comienza la colonización, y cuando ya el insecto muere generalmente, entonces recién nuevamente comienza generalmente a emerger, comienza ya a crecer principalmente el tipo hifal generalmente, y comienza a salir por los espiráculos, por el ano, en este caso por la parte de mandíbula, por estos intersegmentos que le va a ser más fácil, y nuevamente comienza el tipo de reproducción, ¿no? Entonces ahí también podemos ver, miren, vamos a ver invasión y adhesión en hongo en cuerpo de insecto, la germinación de esporas penetra en el cuerpo, y luego generalmente vamos a ver que muere el insecto, ¿no? Entonces acá dentro de esto hay liberación de toxinas, ¿no? Causándole la muerte al insecto, que son las micotoxinas, ¿no? Igualmente aquí también podemos observar, ¿no? La conidospora generalmente crece entre la cutícula, la hipodermis, la hemolinfa. Aquí se le decía que tiene la capacidad de formar las blastosporas, produce las micotoxinas, y estas micotoxinas hacen que en este caso muera en este caso el insecto, ¿no? Y nuevamente comienza el desarrollo saprófito, ¿no? Comienza nuevamente a salir, ¿no? Este es el ciclo de vida de Entomofagas maimaga. En este caso también vamos a ver, en este caso acá está, vamos a ver el tipo de insecto, ¿no? Aquí la espora se libera, nosotros vamos a ver que ingresa la espora, comienza en este caso a dosarse, y comienza a germinar, en este caso, en tipo de insecto, ¿no? En este caso nosotros podemos ver, observar principalmente que van a crecer como hifas secundarias, pero después vamos a ver, miren, que vamos a tener la liberación, estas son tipo de blastosporas. Una vez que el insecto principalmente muere, entonces nuevamente comienza generalmente a formarse generalmente la espora, para en este caso nuevamente salir, ¿no? O liberarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas va a tener en este caso el insecto cuando en este caso ellos mueren, ¿no? Entonces, cuando ya comienzan a tener en este caso el tipo de sintomatología, los insectos dejan de alimentarse y van a entrar en un estado letárgico, ¿no? No hay movimiento.
pueden morir relativamente rápido, en unos cuantos días, pero le decía que esto demora mucho más tiempo, en este caso, que un insecticida, ¿no? Entonces, los cuerpos de insectos muertos pueden ser controlados sobre el follaje o pueden ser encontrados sobre el follaje. En algunas ocasiones pueden estar cubiertos por el micelio del hongo y otras son observados emergiendo las articulaciones y el cemento del cuerpo. Ahora, es muy importante también que nosotros cuando podamos hacer estas aplicaciones generalmente encontremos el insecto muerto. A veces uno cuando nosotros queremos demostrar que verdaderamente el hongo ha tenido la capacidad de eliminar al insecto, hay que encontrar los insectos que vamos a ver que tienen que estar emergiendo el hongo, ¿no? Y esto es muy importante que siempre se tenga que tener en cuenta, hay que ir diariamente a las plantaciones, al cultivo, para encontrar estos insectos plaga. ¿Por qué? Porque a veces también vamos a encontrar que a veces hay hormigas, ustedes saben que las hormigas están por todos lados, y cuando hay un insecto, generalmente las hormigas se lo llevan y a veces no encontramos principalmente al insecto muerto, ¿no? Entonces, eso siempre, a veces siempre hay que demostrarlo porque a veces cuando quieren hacer un tipo de tesis, ¿no? Yo les comento porque es una experiencia de un alumno que trabajó, ¿no? Eh, eh, Esparció principalmente un hongo entomopatógeno y cuando fue no vio, de hecho que se vio en la planta el tipo de mejoría que puede haber, pero no encontró el insecto. Entonces, ¿cómo uno demuestra realmente una tesis que verdaderamente el hongo ha eliminado en este caso al insecto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en un manejo, en cultivo, hay que hacer un manejo integrado de plagas. No solamente vamos a trabajar el control biológico. Entonces, el efecto de repente puede ser que puede ser en la parte química, lo que han agregado, ¿no? Entonces, uno siempre hay que demostrar que el insecto generalmente tiene, en este caso, este acción, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar de los tipos de insectos. Miren, Isaria Homosarrosum, generalmente miren cómo emerge, principalmente ustedes van a ver cómo está emergiendo principalmente, miren por los espiráculos, por las mismas antenas que puedan tener realmente en este caso el insecto, ¿no? Y eso ya tienen que ver de acuerdo a las características, el color, generalmente, ya cuando tengan expertise van a ver qué tipo de insectos generalmente pueden en este caso encontrar, ¿no? Tigistarias, de Bauberia, realmente son blanquecinas, generalmente, de Spaecelomyces, de Metarrhizum, que es oscuro, que nosotros vamos a ver, ¿no? Miren, ahí cómo ustedes pueden observar cómo el insecto generalmente ha salido, ¿no? Y miren que no lo destruye el insecto. Si ustedes ven, el insecto está tal como está, ¿no? Pero generalmente han salido, ¿no? No es como otros que sí destruyen completamente el insecto, no. Ustedes van a ver, aquí parece una momia momificada, parece, ¿no? Pero no lo destruye. Miren, acá también está momificado y nosotros vamos a poder observar, en este caso, el tipo de hongo. ¿No? Esta es la larva del collero del maíz atacado por Nomuera rileye, en este caso, cubierto completamente, ¿no? Aquí también están áfidos, muertos por un hongo entomopatógeno, y ustedes van a ver, generalmente, aquí en sí están viendo ustedes el signo, ¿no? El signo, bueno, y el signo que nosotros vamos a determinar, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos generalmente de hongos entomopatógenos o sus hospedantes, ¿no? Tenemos de la exhibición mastigomicotina, cigomicotina, comicotina y deuteromicotina, de las clases criptomicetes, homicetes, cigomicetes, plectomicetes, pirenomicetes, coleomicetes, hifomicetes, ¿no? Y aquí tenemos ejemplo de varios tipos de hongos que son entomopatógenos y estos en este caso son las larvas, ¿no? Sin embargo, nosotros conocemos más Bauberia, el tipo de Mitaricio, Isturella, ¿no? Paecelomyces, Verticillum, ¿no? Nomuera, generalmente que pueden en este caso atacar, ¿no? Entonces acá tenemos algunas características de los hongos principales de hongos entomopatógenos. Tenemos Bauberia bassiana, ¿no? Este hongo ha sido aislado de más de 200 en este caso, especies de insectos, ¿no? En diferentes órdenes, incluyendo plagas de cultivo de importancia económica, ¿no? Vamos a ver que tiene la capacidad de producir células coiogénicas, ¿no? Es decir, conidióforos, que forman conillas sucesivas, en este caso, estos conidióforos realmente sucesivas en un raquis, que inclusive si nosotros observamos parece que estuvieran en zigzag, ¿no? Entonces, esta fructificación ocurre como cinema o conjunto de células coiogénicas en este caso, ¿no? Se utiliza en este caso para el control de plagas como la broca del café,
¿no? También en este caso el gorgojo negro de plátano, la palomilla de la col, ¿no? Aquí tenemos los pulgones, arañitas rojas, ¿no? Los insectos muertos por este hongo presentan una cubierta blanca, es decir, que Bauberia, generalmente nosotros vamos a ver que al insecto vamos a ver esta característica blanca, algodonosa, ¿no? Donde aquí está generalmente el micelio y vamos a ver en este caso las esporas, ¿no? Bueno, ahí también, ahí podemos observar realmente cómo Bauberia, en este caso Bauberia bassiana, que es un hongo, realmente cómo se adosa la espora, vamos a ver en este caso cómo hay germinación, penetra generalmente, va a crecer en el homocele del insecto, muere y nosotros vamos a ver que va a emerger, ¿no? El Lecanicilium lecani, que le decía que también es Verticillium lecani, que es el sinónimo generalmente, presenta micelio tabicado, generalmente con idóforos simples o verticilados, ¿no? Pueden ser simples o verticilados en este caso, más ancho en la base, adelgazándose en los extremos, en donde se encuentra conidias agrupadas en cabezuelas, ¿no? Rodeada de una sustancia mucilaginosa, por eso se van a ver estas cabezuelas generalmente, ¿no? Eh, las conias son unicelulares, hialinas, forma cilíndrica, a ovoides, ¿no? El hongo crece con un micelio también de color blanco, ¿no? En sus periodos rodeando descomunal, ¿no? Si ustedes ven, este es un áfido, vamos a ver que va a rodear como un halo. De ahí se conoce como el hongo blanco de la corona, ¿no? Porque va a formar como un tipo de halo, ¿no? En nuestro país el hongo se utiliza para control de moscas blancas, ¿no? ¿No? Todo lo que, pulgones y arañitas rojas también podemos en este caso utilizarlo, ¿no? Metarricium anicyplea, en este caso, presenta conidóforos también, presenta conidóforos ramificados, vamos a ver que presentan conillas cilíndricas, ovales, que se forman a veces en cadenas, ¿no? Originadas en fialides. Las conillas son producidas en una sección basipétala, es decir, a lo largo, aquí me falta, acá se ha unido acá, estando la conilla más joven en la base de la cadena, ¿no? Las conillas son blancas, aunque son cuando son jóvenes, pero conforme más maduran, toman el color, en este caso, de verde oscuro. Por eso nosotros vamos a ver también, en este caso, el color del hongo, generalmente, si ustedes van a ver, es de este color verde, ¿no? Un verde oscuro, generalmente, y este se utiliza para el control de algunos insectos plagas, como gusanos blancos o chacareros, palomilla de la col, en este caso, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden observar, miren ahí, el color no es blanco, sino es verdoso, un poco oscuro, ¿no? Isaria fusumorrausus generalmente también presenta micelio tabicado, con idóforos realmente largos, verticilados, ustedes observan acá, células cobiogénicas o fiálides. Nosotros vamos a ver estas fiálides que nosotros vamos a ver realmente son subglobosas, con cuello estrecho, donde nacen las conidias, que las conidias en este caso pueden ser ovoides o subglobosas, hialinas, unicelulares, ¿no? Que también se desarrollan en sucesión basipétala, ¿no? En el medio cultivo presentan a veces cuando se ve en medio, es un medio de color blanco, también este es un micelio blanco, y a veces se torna medio liláceo cuando madura, ¿no? Este se utiliza para el control de mosca blanca, Bemisia tabaco, Bemisia argentifoli, ¿no? Entonces ahí ustedes también pueden observar, miren cómo generalmente es de un micelio blanco en este caso. Hirstustela thomsoni, en este caso, presenta micelio septado fino y alino, ¿no? Las células cobiogénicas es una fialide, a veces gris, originándose en partes laterales de la hifa, ¿no? Las conidias se producen solitarias o en grupos de 2 o 3, y estas conidias pueden ser globosas y de superficie verrucosa, ¿no? Este hongo se utiliza para el control del ácaro del tostado, encontrándose infectando también en otros ácaros como la arañita, en este caso roja, ¿no? Entomoftora, generalmente el nombre más apropiado viene del griego, entomo, que significa insecto, y ftora, que significa destructor. Ya que estos hongos se infectan, finalmente consumen a sus huéspedes. Este es un ocio que al final consumen a los huéspedes de insectos, y en muchos casos modificando el comportamiento al final en el huésped para ayudar a la dispersión, en este caso de la espora, ¿no? Entonces ustedes pueden observar, también es un verde un poquito más, mucho más clara, este es microscópicamente que podemos ver, ¿no? Estos son los cuerpos, esto es dentro del insecto que se ha visto, ¿no? Bueno, y ahí está en este caso el ciclo que tiene en este caso esta Hemnostostora, ¿no? Primeramente, si ustedes observan acá, primeramente las esporas infecciosas caen o aterrizan, como se dice, y penetran en la cutícula, ¿no? Para obtener acceso a la hemolinfa, donde asume su morfología protoplástica.
En este caso, este hongo generalmente tiene la capacidad de formar tipo de protoplastos, es decir, que no tienen pared celular, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ver que aquí, en este caso, las células fúngicas, en este caso protoplásticas, proliferan en la cavidad del cuerpo huésped utilizando el cuerpo graso y los nutrientes que circulan libremente como fuente de energía, ¿no? Entonces aquí por eso podemos observar estos tipos de cuerpo dentro de los hospederos. Cuando se agotan los recursos, es decir, cuando ya no tiene en este caso el recurso, el hongo forma una pared celular que procede a través de una o dos rutas, ¿no? En la mayoría de casos, generalmente el hongo provoca una serie de comportamientos al final de la vida, ¿no? Por ejemplo, esa enfermedad de la cumbre, ¿no? Que posiciona al huésped para continuar la transmisión, es decir, la infección inmediata de un nuevo huésped por exploración. Alternativamente, el hongo forma también estructuras latentes ambientales, ¿no? Por lo tanto, pueden producir esporas de reposo, ¿no? Que se encuentran ahí, y el huésped exhibe un comportamiento, en este caso moribundo, ¿no? Por ejemplo, regresando en este caso al tipo de suelo, y se ha observado que la transmisión es continua, ¿no? Si nosotros observamos aquí, esta transmisión es continua, ¿no? Para todas las especies, mientras que la formación de esporas en reposo, generalmente cuando lo vemos en este caso, que son este tipo de líneas blancas, solo se ha descrito en algunas. La depuración y la formación de esporas en reposo son mutuamente excluyentes de un solo huésped, ¿no? Al final, en la ruta de transmisión continua, el hongo esporula liberando colmillos infecciosos, principalmente de estructuras lanzadoras de esporas, ¿no? En este caso, los conidióforos, al medio ambiente donde puede encontrar nuevamente huésped, ¿no? Entonces, los conidos primarios se lanzan directamente desde el huésped muerto, mientras que los conidos secundarios se forman cuando los conidos primarios caen al sustrato, pero que no son, en este caso, el huésped, ¿no? Entonces, esto tiene, por sí, para todos los Stenoptora, tiene una transmisión muy diferente, no una transmisión, sino que dentro del hospedero generalmente vamos a ver que se va a formar estos tipos de protoplastos. Entonces, la importancia que tienen los hongos entomopatógenos es la utilización de hongos entomopatógenos para el control de insectos. Es una alternativa, en este caso, viable desde el punto de vista económico, ya que se pueden reproducir a gran escala y en pequeñas cantidades, ¿no? Es necesario para llevar a cabo programas de control de insectos con hongos entomopatógenos un buen conocimiento sobre selección de aislamiento y técnicas de bioensayo, ¿no? Para seleccionar, le decía, razas patogénicas y virulentas primeramente a condiciones, en este caso, ecológicas, ¿no? Entonces, ahora, dentro de los métodos de reproducción, para la selección de los métodos de reproducción es importante tener en cuenta no solo la factibilidad tecnológica y económica, sino el mecanismo de acción, ya que el producto final debe estar presente en las estructuras infectivas y los metabolitos activos de forma estable y con su mayor potencial biológico, ¿no? Entonces, estos hongos ya lo ven en el comercio, ¿no? Por lo tanto, hay métodos de reproducción. Sin embargo, es importante que estos hongos tengan estas estructuras infectivas, tengan los metabolitos activos, porque a veces se puede comprar generalmente esas esporas y vamos a ver que no son infectivas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener aspectos, hay que tener aspectos para nosotros poder comprar generalmente un tipo de hongos de este tipo, ¿no? Primeramente, hacer la selección de la cepa adecuada, selección de un medio de cultivo con un balance de nutrientes que permita obtener un desarrollo del hongo con un máximo potencial patogénico y con eficiencia económica, ¿no? Entonces, hay que saber qué tipo de medios se pueden utilizar. La posibilidad tecnológica y económica de escalar el proceso a nivel de producción, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer ensayos para que nosotros después, este hongo que nosotros hemos aislado y que tenga este poder patógeno, entomopatógeno, pueda tener un nivel de producción. Formulación que permita periodos de almacenamiento prolongados, facilidad de aplicación y estabilidad de condiciones del campo, porque una cosa es trabajar en el laboratorio y otra cosa es trabajar en el campo. Nosotros en el laboratorio podemos manipular generalmente los factores físicos, químicos, ambientales que podamos tener, porque podemos controlar temperatura, humedad, pero en el campo no. Entonces, eso es importante que tenemos que tener en cuenta para nosotros hacer una formulación, ¿no? En general se emplea 4 formas de producción. Sí, no sé si han llevado metodología industrial, cultivos sobre soportes sólidos en bandeja, frascos o bolsas, cultivos líquidos agitados en zaranda, que es una fermentación sumergida,
un cultivo líquido en condiciones estáticas, generalmente se hace en frascos, o cultivos bifásicos donde se realiza el inocuo en forma líquida, agitando, o estático y posteriormente se pasa un soporte sólido, ¿no? Pienso que en microbiología industrial han llevado todas las técnicas, generalmente cómo se trabaja, o no sé si están llevando recién, pero ahí ustedes tienen que trabajar en la microbiología industrial, realmente cómo se trabaja en este caso en la producción, ¿no? Ahora, es importante, le decía, el control de calidad de las formulaciones, ¿no? La comercialización de controles biológicos basados en hongos entomopatógenos requiere de un control adecuado de las principales propiedades biológicas, físicas y químicas, ¿no? Hay que hacer algunas pruebas microbiológicas recomendadas que son la concentración de esporas, ¿no? Cuando nosotros vamos a querer agregar, en este caso, para un control, hay que necesitar qué cantidad de esporas es importante para establecer la dosificación del producto, ¿no? Entonces hay que hacer un conteo de esporas, ¿no? Vamos a ver si estas esporas tienen la capacidad de germinar y por lo tanto hay que determinar la viabilidad del hongo en la formulación. Es decir, que si las esporas que nosotros estamos contando son viables o no viables, ¿no? A veces cuando menos del 50 o 50 para abajo no son viables, entonces no es un buen producto. Entonces tenemos que evaluar el producto cuando uno compra, ¿no? Para ver si verdaderamente está viable generalmente la germinación de esporas, ¿no? Hay que determinar la pureza, porque a veces puede venir contaminado, ¿no? Entonces revela la proporción del agente biológico en la formulación e identificar los microorganismos contaminantes con el objetivo de mejorar el proceso de producción y formulación de entomopatógenos. Entonces, este es muy importante hacer el control de calidad de las formulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también hay contaminaciones y estas contaminaciones interfieren, en este caso, en el control biológico que pueden tener estos tipos de hongos, ¿no? Y también esta parte, porque si nosotros de repente estamos trabajando y si de repente no evaluamos la determinación de la viabilidad de germinación de espora, y si es baja, no vamos a tener una buena eficacia en el control biológico, ¿no? Bueno, ahí están, ven cómo se trabaja. Y estas son algunas recomendaciones de uso de hongos entomopatógenos, como espárragos o tomates que podemos tener, y dónde se puede aplicar, ¿no? Por decir, los espárragos en la mosca blanca, la mosquilla del brote, aquí se utiliza Paesaelomyces fumosorrosius, Metarrhizo ananciplae, generalmente, y miren que aquí también es importante dónde lo van a aplicar, ¿no? Entonces, por eso es importante la entomología, es importante la fisiología vegetal, ¿no? Para saber dónde ustedes deben aplicar, ¿no? Aplicar la solución dirigida al follaje de la planta, dirigida al en vez de de la hoja, ¿no? Por decir aquí, aplicar la solución dirigida al cuello de la planta y al suelo que lo rodea. Por eso también les decía, es importante dónde generalmente se va a encontrar el tipo de insecto, ¿no? Acá también es la mosca blanca, pero son diferentes tipos de especies de mosca blanca, pero generalmente ustedes van a ver que Paesaelomyces con Beauveria realmente se trabaja, ¿no? Entonces, aquí miren, en este caso de esta mosca blanca, de Aleurodes vaporiorum, en este caso se aplica cuando aparecen los primeros estadios ninfales, ¿no? Y aplicándose en vez de la hoja de la planta, ¿no? Entonces, esto también es importante, eso también tiene que ver, por eso es importante que ustedes también conozcan los ciclos biológicos generalmente, ¿no? Aquí tenemos el algodón, también esta bosca blanca, miren acá hay Verticillum, Paesaelomyces, Beauveria, aquí también en las primeras ninfas, principalmente en Menestra, ¿no? En la mosca minadora, mosca blanca, el gusano de tierra, ¿no? Aquí se aplica generalmente también en el tercio superior de la planta y en el suelo, ¿no? Aquí por decir en la mosca blanca, Paesaelomyces, se aplica cuando aparecen los primeros estadios ninfales, ¿no? Y en los cítricos, los pulgones, las arañitas rojas, que también se utiliza Beauveria, Verticillum lecani, ¿no? Este es en los brotes, por decir, en los cítricos, en los brotes, generalmente, y también en hojas y en los frutos atacados, las arañitas rojas, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso siempre hay que tener en cuenta todos los cursos que ustedes llevan, porque ustedes tienen que engranar todos los cursos donde van a trabajar, ¿no? Bueno, y este es un preparado que lo hace Senasa, no sé si ya cambió, pero es lo que yo tenía, ¿no? En donde aquí realmente ustedes tienen, ¿no? Medir el pH del agua, se debe usar acá, cómo se prepara una solución de hongo entomopatógeno, ¿no? Primero el pH debe estar entre 5 a 6, que esto se usará para diluir generalmente el hongo, y verificar la dureza del agua, ¿no? Porque también la dureza del agua es un factor importante que se tiene que ver, ¿no? Un cilindro con agua de 200 litros se agrega, por decir, si está muy dura, un corrector de pH
y el ablandador de agua si fuera necesario, si el agua está dura, ¿no? Entonces, por cada kilo de hongo se agrega 100 mililitros de aceite. Le decía que este aceite agrícola es un protector, ¿no? Para a veces el sol que puede haber, ¿no? Y utilizar agua preparado para mezclar y mover el hongo en sustrato, ¿no? Luego lavar y colocar bien en arroz, en un balde, agitar constantemente el biopreparador, mezclar el biopreparador que se debe ser de 2 a 4 kilos de hongo por cilindro de agua, agitar bien antes de vaciar una mochila aspersora o una motopulverizadora, ¿no? Aquí es importante también dependiendo del ataque de la plaga, ¿no? Que puedan tener, y luego se aplica la aspersión dirigida a las zonas donde se encuentra la plaga hasta que en este caso se acabe el contenido, ¿no? Es importante utilizar mochilas limpias en rocios de productos químicos, por eso aquí es importante trabajar en las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces esto es lo que tenía que trabajarlo.